En la vasta y antigua tradición budista, hay enseñanzas que han perdurado a lo largo de los siglos, iluminando los corazones y mentes de aquellos que buscan la verdad y la paz interior. Entre ellas, una lección fundamental nos invita a dirigir nuestra atención hacia nuestro propio ser, en lugar de perderla en las acciones y vidas de los demás. Esta enseñanza es un faro en un mundo donde las distracciones y comparaciones son constantes y donde el verdadero camino hacia la serenidad yace en el autoenfoque. Esta historia comienza hace más de 2000 años, en los fértiles valles de la India antigua, donde el Buda, el Iluminado, compartía sus enseñanzas con una comunidad de monjes dedicados. Entre ellos se encontraba un joven llamado Ananda, cuyo corazón estaba lleno de devoción, pero también de dudas. Ananda, como muchos de nosotros, se veía atrapado en la trampa de compararse constantemente con los demás. Observaba la disciplina de sus compañeros, la paz que irradiaban, y se preguntaba por qué no podía experimentar lo mismo. En los días tranquilos en el monasterio, Ananda se esforzaba por seguir las enseñanzas del Buda. Pasaba horas meditando bajo la sombra de los árboles, sus ojos cerrados, su respiración lenta y profunda. Sin embargo, en su mente, los pensamientos se arremolinaban como un torbellino. ¿Por qué no soy tan sereno como los demás?, se preguntaba. ¿Por qué mi mente está tan inquieta mientras ellos parecen estar en paz? Estos pensamientos se volvieron una constante para Ananda, nublando su capacidad de concentrarse en su práctica. Cada vez que cerraba los ojos para meditar, las imágenes de sus compañeros monjes aparecían en su mente, mostrándole lo que él percibía como su propia insuficiencia. La frustración crecía dentro de él, y con ella una sensación de estar estancado en su camino espiritual. Un día, mientras Ananda caminaba por los senderos del monasterio, escuchó a dos monjes hablar sobre la importancia de la autoobservación. Uno de ellos dijo: el Buda nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos, no fuera. La comparación es un obstáculo en nuestro camino hacia la iluminación. Debemos enfocarnos en nuestra propia mente y corazón. Estas palabras resonaron profundamente en Ananda, quien decidió que debía buscar la guía del Buda para entender mejor esta enseñanza. Esa misma noche, bajo el cielo estrellado y en la tranquilidad del monasterio, Ananda se dirigió al Buda, quien estaba meditando en soledad. Con humildad, Ananda se inclinó ante su maestro y expresó sus inquietudes. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «por más que lo intento, no puedo encontrar la paz que veo en los demás. Mi mente está constantemente comparándome con ellos, y eso me llena de frustración. ¿Qué estoy haciendo mal?». El Buda, con su característica calma y compasión, miró a Ananda con ojos llenos de comprensión. «Ananda», comenzó, «te preocupas demasiado por lo que hacen los demás. Tu camino es único, y tu verdadero propósito no se encuentra en compararte, sino en conocerte a ti mismo. Cada uno de nosotros tiene un viaje diferente hacia la iluminación, y ese viaje comienza dentro de ti, no fuera». El Buda, viendo la lucha interna de Ananda, decidió compartir con él una parábola, una historia que podría ayudarle a comprender la importancia de enfocar su atención en sí mismo y no en los demás. Con voz suave pero firme, el Buda comenzó: «Imagina dos flechas, Ananda. La primera flecha es la herida causada por las dificultades inevitables de la vida. Todos en algún momento enfrentamos sufrimiento, pérdidas y desafíos. Esa es la primera flecha y no podemos evitar que nos alcance». El Buda hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de Ananda antes de continuar. «Pero la segunda flecha», prosiguió, «es la que nos infligimos a nosotros mismos al reaccionar con enojo, envidia o desesperación. Es la flecha del sufrimiento adicional que creamos cuando permitimos que nuestra mente se enfoque en las comparaciones y el resentimiento. Esta segunda flecha es mucho más dañina que la primera porque es autoinfligida». Ananda escuchó atentamente, sintiendo cómo las palabras del Buda penetraban en su corazón. Comprendió que al enfocarse en los demás, al compararse constantemente con ellos, estaba clavando esa segunda flecha en su propio corazón, aumentando su sufrimiento innecesariamente. Con esta nueva comprensión, Ananda decidió cambiar su enfoque. Al día siguiente, en lugar de observar a sus compañeros monjes y compararse con ellos, Ananda comenzó a dirigir su atención hacia adentro, hacia su propia mente y corazón. Pasó horas meditando, no para alcanzar la perfección,
sino para observar sus pensamientos y emociones con compasión y sin juicio. Al principio, Ananda encontró difícil esta tarea. Su mente, acostumbrada a vagar y a comparar, seguía atrayendo imágenes de los demás. Pero con paciencia y perseverancia, Ananda aprendió a redirigir suavemente su atención cada vez que su mente se desviaba. En lugar de castigarse por sus distracciones, las aceptaba como parte de su proceso de aprendizaje. Con el tiempo, Ananda comenzó a notar cambios significativos en su estado mental. Su mente, que antes era como un océano tempestuoso, comenzó a calmarse, y él empezó a encontrar una paz que no había experimentado antes. Esta paz no provenía de ser perfecto, ni de compararse favorablemente con los demás, sino de aceptarse a sí mismo tal como era, con todas sus fortalezas y debilidades. Un día, mientras meditaba junto a un río que fluía cerca del monasterio, Ananda tuvo una revelación. Observó cómo el agua del río fluía sin esfuerzo, siguiendo su propio camino, sin preocuparse por las rocas o los obstáculos en su camino. Así debe ser mi mente, pensó Ananda. Fluir como el río, sin esfuerzo, aceptando todo lo que encuentro en mi camino, sin compararme con los demás. Con esta nueva perspectiva, Ananda continuó su práctica, cada día más centrado en su propio desarrollo espiritual. Dejó de preocuparse por la opinión de los demás, por cómo lo veían, o si estaba a la altura de sus expectativas. En su lugar, se enfocó en ser fiel a sí mismo y en avanzar en su propio camino hacia la iluminación. La transformación de Ananda no pasó desapercibida para sus compañeros monjes. Pronto, otros monjes jóvenes comenzaron a buscar su consejo, curiosos por saber cómo había logrado encontrar esa paz interior que ahora irradiaba. Ananda, con humildad, compartió la enseñanza que había recibido del Buda y cómo había aplicado esta sabiduría en su vida diaria. Hermanos, decía Ananda a los monjes jóvenes que lo rodeaban, el Buda nos enseñó que el verdadero enemigo no está afuera, sino adentro. No busquen la paz en la comparación, sino en la comprensión de ustedes mismos. Cada uno de nosotros tiene un camino único hacia la iluminación. No lo desvíen observando el camino de los demás. Estas palabras resonaron profundamente en los corazones de los monjes, quienes comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas y prácticas. Comprendieron que, al igual que Ananda, ellos también debían dirigir su atención hacia adentro, hacia su propio desarrollo, en lugar de preocuparse por lo que hacían los demás. Con el tiempo, el grupo de monjes, guiados por el ejemplo de Ananda, alcanzó niveles más profundos de paz y comprensión. Aprendieron que la verdadera liberación no se encuentra en la competencia ni en la comparación, sino en la conexión con uno mismo. Cada monje, al enfocarse en su propio camino, comenzó a experimentar una mayor serenidad y una comprensión más profunda de las enseñanzas del Buda. El Buda, observando desde lejos la transformación de sus discípulos, sonrió con satisfacción. Sabía que la clave del crecimiento espiritual radicaba en la capacidad de cada individuo para enfocarse en sí mismo, para explorar las profundidades de su mente y espíritu, sin dejarse llevar por las distracciones externas. La historia de Ananda es un recordatorio para todos nosotros en la vida moderna. Vivimos en un mundo donde las comparaciones son constantes, donde las redes sociales, las expectativas sociales y las presiones externas nos empujan a medir nuestro valor en función de los demás. Es fácil perderse en las vidas de otros, en sus éxitos y fracasos, olvidando que nuestro verdadero propósito es conocernos a nosotros mismos y avanzar en nuestro propio camino. Sin embargo, el Buda nos continuando con la historia, Ananda comprendió que, en la vida moderna, las distracciones son más frecuentes, pero la enseñanza del Buda sigue siendo vital. El Buda nos enseña que la paz y la iluminación no se encuentran en el exterior, sino en nuestro interior. Al centrarnos en nosotros mismos, liberamos nuestro verdadero potencial y descubrimos la serenidad que todos buscamos. No es fácil en un mundo lleno de comparaciones, pero es esencial recordar que nuestro verdadero viaje es hacia adentro. La historia de Ananda no solo es un recordatorio de la importancia del enfoque interno, sino que también es una guía para navegar en un mundo cada vez más complejo. En nuestra vida diaria enfrentamos innumerables desafíos y expectativas, pero al igual que Ananda, debemos aprender a dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, nuestro crecimiento espiritual y personal. A lo largo de los años, Ananda se convirtió en un monje sabio y respetado, no por su habilidad para compararse con los demás, sino por su profunda comprensión de sí mismo.
Su historia es una lección de vida que ha trascendido el tiempo, inspirando a generaciones a centrarse en su propio camino. En un monasterio lejano, otros jóvenes monjes comenzaban a escuchar la historia de Ananda, transmitida de generación en generación, como un recordatorio de que el verdadero enemigo no está afuera, sino adentro. Estos monjes, al igual que Ananda, aprendieron a redirigir su atención, a aceptar sus pensamientos y emociones sin juicio, y a encontrar la paz dentro de sí mismos. Al final de su vida, Ananda fue conocido no solo por su sabiduría, sino por su profunda serenidad. Había aprendido a fluir como el río, a aceptar la vida tal como es, sin dejar que las comparaciones lo desviaran de su verdadero propósito. Y aunque su camino no fue fácil, su legado perduró, enseñando a otros la importancia de enfocarse en su propio viaje espiritual. El mensaje del Buur-Falun siendo Agni. Enfocarse en uno mismo no es un acto de egoísmo, sino un camino hacia la verdadera libertad. Cuando dejamos de compararnos con los demás, comenzamos a vernos a nosotros mismos con claridad, y en esa claridad encontramos la paz que tanto anhelamos. Que esta historia de Ananda y las enseñanzas del Buda nos guíen en nuestro propio viaje. Que podamos recordar, en los momentos de duda y frustración, que el verdadero camino hacia la paz no se encuentra en el exterior, sino en nuestro interior. Y que al enfocarnos en nosotros mismos, descubramos la serenidad y el equilibrio que todos buscamos en este mundo lleno de distracciones.